El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Queridos hermanos, en este domingo, la liturgia de la palabra, muy rica en expresiones, en simbolismos, nos invita a meditar el tema de la primacía de la autoridad suprema de la Iglesia. Muchas veces algunos se preguntarán: bueno, ¿y desde cuándo en la Iglesia el Papa tiene esa autoridad? ¿Y desde cuándo se la tomó o se la adjudicó? Pues todo aconteció en Cesarea de Filipo. El Evangelio que hoy escuchamos de Mateo narra aquel momento en el que Jesús le transfiere el poder a Pedro de atar y desatar, y hace o menciona el término llaves, haciendo alusión a un pasaje ya muy conocido del Antiguo Testamento que hoy escuchamos del profeta Isaías, de aquel portero infiel, aquel portero que no llevó a cabo bien su misión. Imagínense ustedes la responsabilidad que era ser el encargado de la puerta de acceso a la ciudad. Las ciudades amuralladas que tenían su puerta, había un portero, le entregaba oficialmente las llaves, dándole de esta manera el poder de abrir y cerrar. Y solamente a quien tú abras entrará, a quien tú cierres no entrará, se quedará afuera. Y recordándole precisamente con esta autoridad la confianza que se le da a una persona así. Hoy pues ya no tenemos ciudades amuralladas y las pocas que teníamos ya las han tumbado. Pero
Sí podemos hacer una interpretación simbólica de nuestra propia casa. Tenemos nuestra casa también cercada, que tiene su llave. Esa llave, ¿a quién se la entregas tú? ¿A cualquier persona se la entregas? Pues no. Solamente a una persona de íntima confianza, quien sabe que va a hacer recto uso de esa llave, que va a entrar a ciertas horas y no va a estar a ciertas horas, porque tiene una tarea, una misión muy especial. Incluso cuando los papás le dicen a su hijo, mira hijo, aquí está ahora la llave de la casa, también es un signo de confianza, y esa confianza que va en la medida de su crecimiento y de su madurez. No se la pueden dar a un niño, la llave. ¿Por qué? Porque entonces se la va a perder, que no va a valorar esa llave, que no la va a cuidar y después no sabe dónde quedó. Se la dan a alguien que ya tiene cierta madurez y también cierta responsabilidad en el recto uso de su libertad. De lo contrario, si yo veo que aquel que doy permiso de que llegue a las 10, 11 de la noche y luego me llega a las 2, 3 de la mañana, ¿cómo le voy a confiar una llave? No. Prefiero yo saber a qué hora entras, a qué hora sales, para estar pendiente de ti. Pero si te veo que eres responsable, entonces mira, aquí está tu llave, entras y sales, porque esta es tu casa y estoy confiando en ti. De ahí el significado tan profundo de la entrega y de conferir las llaves también es un signo de transferir un poder. Por eso no querramos ver que lo que acontece en este momento cuando Jesús en Cesarea de Filipo le dice a Pedro, no es que se saque su llavero, me dice, mira Pedro, aquí estas llaves son las del reino de los cielos, aquí te las voy a dar a ti. No, es simbólico el signo de transferir el poder de las llaves. Pero también es muy valioso ese símbolo. Y Jesús todavía lo reafirma, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces quedará atado, lo que desates quedará desatado. Porque luego algunos preguntan, bueno, ¿y con qué autoridad se cree el Papa para excomulgar? ¿Con qué autoridad se cree para suspender, para prohibir? Bueno, pues con el poder que se le ha conferido, no hay otro. A él, a Pedro y al sucesor de Pedro. ¿Por qué? Porque es un poder transferible al sucesor, ya que es necesario para poder mantener la unidad en la iglesia. Ciertamente, dentro de la iglesia ha habido dificultades, ha habido errores, porque está también integrada por seres humanos, y tenemos cualidades, pero también tenemos defectos y pecados. Que estamos en proceso de conversión y de crecimiento, sí, pero que hay algo muy interesante. A Jesús dar ese poder de atar y desatar, el Papa tiene un poder que se ha ya decretado apenas con el Papa ya Beato Pío IX en el siglo XIX, finales del siglo XIX, el dogma de la infalibilidad del Papa. ¿Y en qué consiste esto? En que el Papa es infalible, es decir, no se puede equivocar en cuestiones de fe y costumbres. Tendrá sus errores, sus defectos como ser humano, pero en cuestiones de fe y costumbres, el Papa no se equivoca porque cuenta con la asistencia plena del Espíritu Santo. Al momento de ser elegido por los cardenales Papa, se le da la gracia de Estado, Dios le da la gracia especial para que pueda cumplir la misión que se le está pidiendo en ese momento. Y una de esas gracias es que es infalible en cuanto se trate de fe y costumbre. El Papa puede promulgar
puede decir, puede señalar, por aquí va el rumbo, no nos perdamos. Claro, el Papa nunca va a hablar en contra de la Sagrada Escritura y nunca va a contradecir el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se contradice. No puede decir ahorita sí y después siempre no, sino que hay una continuidad ininterrumpida desde Pedro hasta Francisco. De ahí, hermanos, que nosotros como cristianos tengamos la garantía, la seguridad que estamos en buenas manos. ¿Por qué? Porque estamos en manos de Cristo. Y Cristo ha transferido su poder a Pedro y al sucesor de Pedro, que hasta nuestros días gobierna la Iglesia universal. Es el signo de la unidad visible de la Iglesia. Todo mundo, aquí en China y en todos lados, sabe quién es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, ¿sí o no? Inmediatamente, cuando cesa uno, o en el caso pasado, que no murió, pero que cede sus derechos, renuncia libremente al cargo, y ahora le sucede uno nuevo, que deja Benedicto de ser el pontífice oficial, ahora es el Papa emérito, pero cede, ahora nuevamente los cardenales, ellos eligen y sale el Papa Francisco, y ahora en toda la Iglesia no hay dos papas, es uno solo, el Papa Francisco. El Papa Francisco, que es el pastor supremo de la Iglesia Universal. Este es un signo externo que nos habla de la unidad de la Iglesia. Ahora, ¿qué falta? Que también esa unidad externa visible se logre ver en las iglesias particulares y locales. Cada iglesia particular se llama diócesis y cada diócesis está conformada por un pastor que es el obispo, y este obispo nombrado a su vez por el Papa. Y de esta manera hay la comunión, y el Papa al nombrar a su obispo está hablando de una comunión con él. Si nosotros somos obedientes y fieles a nuestro obispo diocesano, estamos siendo fieles y obedientes al Papa, porque el obispo no se rige por sí solo, el obispo es fiel al lineamiento y a la cabeza es el Papa. Él puede trabajar con su diversidad de virtudes que el Señor a cada uno le da, pero la unidad no cambia. En cuestiones de fe y costumbres, ningún obispo viene y hace lo que quiere en su diócesis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una continuidad en la unidad del Espíritu Santo. También en este día oramos por nuestros hermanos no católicos, hermanos cristianos bautizados, que quizás ese es el punto principal de diferencia, que no se unen a Pedro y el sucesor de Pedro, que a lo mejor cada uno tiene su propio pastor y mucha diversidad, e incluso entre las mismas corrientes ideológicas, tanto cristianos como evangélicos, cada uno de su corriente, no se ponen de acuerdo para elegir a un solo pastor. Ninguno sabemos quién es el máximo pastor de todos, porque cada uno tiene su propio grupito. Es importante trabajar en la unidad. Se han dado muchos pasos, se han dado avances de acercamientos del Papa a los no católicos, a los hermanos protestantes. Y no sé si ustedes han visto algunos por internet que mandan algunos mensajes donde el Papa envía un mensaje a los protestantes y luego los protestantes al Papa, donde es muy bonito, muy interesante descubrir cómo se va abriendo poco a poco esa actitud de los que antes veían al Papa como que encabeza a la prostituta, a la ramera, no sé cuántos títulos le dan del Apocalipsis a la Iglesia,
Ahora ya comienza como a bajar un poquito ese ataque tan fuerte y comienzan a descubrir que en este hombre hay algo, que en este hombre está el Espíritu Santo, que ha sido nombrado por Dios. Y entonces ya se comienza a crear un ambiente de acercamiento. La pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo para acercarme a los no creyentes, a los no católicos? ¿Les cierro las puertas o nada más nos sentamos para discutir sobre temas, sobre puntos? Yo creo que el día que logremos superar el estar discutiendo diferencias y puntos de vista y nos dediquemos más bien a compartir nuestra experiencia de fe y a confrontar a ver no quién se la aprende mejor la palabra de Dios y quién la sabe más, sino quién la vive mejor, entonces sí estaremos por un camino de unidad. Mientras sigamos esos ataques, esos dimes y diretes, esos acuerdos y desacuerdos, en cuanto a interpretaciones bíblicas se trate, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Porque la iglesia, repito, no se ha hecho sola, viene ancestralmente más de 2000 años. Y tiene toda una doctrina, toda una trayectoria que se ha ido haciendo y trabajando en cuanto a la interpretación de la misma Sagrada Escritura. La pregunta es, ese poder que Dios da de las llaves, también nos lo ha dado de modo particular a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el poder de abrir las puertas de mi corazón, porque yo tengo las llaves, a mí se me han dado. Cuando Dios me dio la libertad, yo tengo ese poder de abrir mi corazón para recibir a otros hermanos y amarlos aún con sus diferencias, o quiero permanecer con las puertas cerradas. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Estoy dispuesto a abrir las puertas de mi corazón para que otros entren? Es más, ¿le he abierto las puertas al mismo Jesús? ¿O vivo en mi vida solamente en mi criterio, con mis puntos de vista, y la máxima autoridad la tengo yo? No estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide, sino lo que yo creo y quiero hacer, porque creo que está bien. Pero cuando nos confrontamos con Dios y nos damos cuenta que la realidad es otra, a veces mejor cerramos la puerta y no permitimos que entre. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser más sensibles y a saber utilizar correctamente ese poder que se nos ha conferido de las llaves para abrir nuestro corazón, y así abriremos también el corazón de la iglesia, para que algunos que se encuentran dolidos, heridos, por situaciones diversas que han vivido en el seno de la iglesia, logren algún día volver. El perdón no se ha hecho esperar, y continuamente ya los últimos papas, los de Juan Pablo II, Benedicto, ahora el Papa Francisco, continuamente han insistido en un pedir perdón por los errores de la iglesia, pero también buscando acercarnos y que los demás también se acerquen en una actitud de hermandad, no de ataque, no de discusión, sino verdaderamente de fraternidad y de unión. Es lo que le vamos a pedir al Señor en este día, en esta Eucaristía. Vamos a ponernos de pie. Junto con los papás y padrinos de estos niños que serán bautizados, vamos a hacer nuestra profesión de fe.